IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. IUS Canal Multimedia presenta Frecuencia Disciplinaria. Programa de radio de la Facultad de Derecho a través de la División de Universidad Abierta, el Instituto de Investigaciones Jurídicas IFES Acatlán. IUS Canal Multimedia. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos da muchísimo gusto saludarlas y saludarlos en esta nueva emisión de nuestro programa Frecuencia Disciplinaria de IUS Canal Multimedia. Los saludamos con mucho gusto la doctora Irene Trejo, también desde luego el doctor Yuri Pavón Romero, la doctora Liz Padilla y su servidor Miguel Alejandro López Olvera. Y bueno, pues queremos agradecer en primer lugar a nuestras autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor rector de esta máxima casa de estudios, desde luego a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de esta universidad. Muy bien, pues hoy tenemos un invitadazo de lujo, nuestro querido y admirado amigo, el doctor, el maestro Alberto Gándara Ruiz Esparza. Amiga, ¿qué te parece? No, pues estamos hoy de plácemes con la visita del maestro Gándara. De verdad, le agradecemos mucho su presencia aquí en Frecuencia Disciplinaria y de verdad es un gran, pues, conocerte, porque yo no tenía el gusto de conocerte. Sí, eres uno de los grandes disciplinaristas de esta sección que minutos antes te decía que es un ámbito muy, muy sesgado, muy corto, porque no es como otras materias que dicen soy de tal materia y salen hasta debajo de las piedras, pero la cuestión disciplinaria hay que tener de verdad ganas de estudio, de saber las diferencias y no revolver conceptos, porque siempre nos dicen es que todo esto es penal y miles de cosas que nos dicen en materia disciplinaria, pero pues bueno, aquí en Frecuencia Disciplinaria de esto se trata, de tener a los verdaderos especialistas y de verdad, querido Miguel, me da mucho gusto saludarte. No habíamos coincidido en ser coconductores en este programa, e igual que tú le mando saludos a nuestros queridos coconductores, el doctor Yuri Pavón y la doctora Liz Padilla. Los vemos pronto en las siguientes emisiones. Y bueno, pues el día de hoy tenemos este programa tan importante que nos lleva a analizar y seguir analizando la disciplinariedad, pero sobre todo su evolución en diversos conceptos, doctor, y qué mejor que tú que nos inicies con esta charla para que aquellos que siempre sean, pues, que están inmersos en el derecho disciplinario y que se interesen, aunque no sean de esta rama, pues vayan entendiendo esta disciplina, porque te soy sincera, yo aprendo de mis queridos amigos. Yo siempre les he dicho que aquí yo soy la alumna y comparto el espacio con mis queridos amigos que son unos expertazos y que pues ahora tú integrándote aquí como invitado. Muchísimas gracias. Pues antes que nada agradecerte, Irene, agradecerte, Miguel, agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto al doctor Yuri Pavón y a la doctora Liz Padilla, quienes también son coprotagonistas de este gran programa que ya está en su segunda temporada. Así es. ¿Verdad? Y que yo lo sigo de manera permanente. Y pues es un honor para mí estar esta tarde-noche con ustedes para platicar un poquito de algunas generalidades de lo que se ha venido dando en la práctica y las complejidades que la propia jurisprudencia y los propios criterios que se han venido generando en estos últimos 5 años, pues han a veces ayudado a los operadores y a veces les han complicado más las cosas, ¿no? Entonces, pues, aquí estamos a sus órdenes, ustedes me dicen muy bien. ¿Con qué nos arrancamos? Muchas gracias. Pues miren, queridos amigos que nos siguen en este programa, tenemos aquí pues nada más y nada menos que 3 obras, ¿verdad?, que nos ha brindado, ¿verdad?, a la literatura disciplinaria nuestro querido maestro. Un libro que apareció, ¿verdad?, sobre responsabilidades administrativas del régimen anterior, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, que apareció en el año 2010, y luego este libro, ¿verdad?, que también es un referente desde luego,
que ya aborda pues toda la descripción, el análisis de la nuevo marco del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Ley General. Y bueno, pues para iniciar, queríamos preguntarte si cuáles son algunas de las innovaciones respecto del régimen anterior con el nuevo régimen ya en el Sistema Nacional Anticorrupción. Pues qué pregunta más interesante, Miguel, porque todo el mundo habla de un cambio de paradigma, que el régimen anterior era con una circunstancia, el régimen actual es de otra, que el régimen anterior era inquisidor, el régimen actual es garantista. Sí. Eso se dice mucho, pero yo lo que he notado, lo que he observado y lo que he estado comentando en muchos foros en estos años es que muchos de los vicios que se cargaban desde el régimen anterior se siguen todavía repitiendo en el régimen actual. Claro. Aún y cuando tenemos un sistema nuevo, novedoso, con cambio de paradigma de autoridades, con una sede resolutora en el ámbito jurisdiccional para el tema de faltas graves, y sin embargo veo que incluso muchos tribunales de justicia administrativa incurren en los mismos vicios que incurrían los órganos internos de control desde el régimen pasado. Y eso está precisamente en este libro que tú ahorita mencionas, que esta es la tercera edición de este libro, y en él describo precisamente los principales vicios o las principales deficiencias en las que incurren las autoridades disciplinarias. Claro. Y es muy curioso ver cómo, si retomamos la lectura de este libro, nos vamos a encontrar con que se siguen cometiendo muchos de los errores que desde entonces ya se destacaban, sí, como parte pues de los vicios de las autoridades sustanciadoras y resolutoras. O sea, arrastraron esas deficiencias de la ley federal a la ley general. Sí, finalmente, pues aunque el cambio de régimen es muy claro, pues el régimen pasado era con una ley federal y leyes estatales que se supone que eran autónomas, pero finalmente repitieron casi literal la ley federal todos los estados. Y ahora que es un régimen general, claro, es cuando se pusieron más creativos. Y las leyes locales pues han creado figuras que no están en la ley general y que sí son restrictivas de derechos. Claro. Entonces, por ejemplo, uno de los vicios que destaco yo en este libro de 2007, 2008 y 2010, en sus 3 ediciones, que las autoridades reiteradamente sí logran acreditar la irregularidad de la falta o la comisión de la falta, pero a la hora de individualizar la sanción no le atinan, no hacen un ejercicio debido de individualización, y entonces la sanción que imponen es desproporcional a la magnitud de la falta que se cometió. Y ahí Otro error que se sigue cometiendo es que de repente se cita como fundamento de incumplimiento normas que no tienen relación con el servicio público. Claro. De repente hasta ves citatorios con imputaciones citando o invocando códigos electorales, normas de carácter laboral. Claro. Y eso desde el régimen pasado sucedía y sigue sucediendo actualmente, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno muy, muy curioso. ¿Qué elementos pudieras considerar que fueron benéficos en la Ley General de Responsabilidades y que no teníamos en la Ley Federal? Bueno, un gran avance sin duda es el tema pues de garantías de derechos humanos, que antes pues era absurdo, ilógico, que la ley te decía que si el servidor público no comparecía a la audiencia de ley, se le tendrían por ciertos imputados. Sí. Y ahora pues tenemos un artículo 90, un artículo 111, un artículo 135 de la Ley General, donde ya se establecen principios fundamentales que se retoman de la materia penal, por supuesto, como el de no autoincriminación, como el principio de presunción de inocencia, que muchas veces, aunque está en la ley, no se respeta, por cierto, y otros principios de garantías procesales que se han ido retomando del derecho penal, como el tío o el primo hermano del derecho disciplinario, por decirlo de alguna manera. Exacto. Como dicen, no es derecho penal, es un derecho disciplinario que trae una conjunción entre el derecho administrativo y el derecho penal, pero vamos a llamarle con cierta autonomía, ¿no?
¿Qué opinas sobre el artículo 122 que te da la ejecución inmediata de la sanción, aun y cuando sabemos que hay recursos y cuando hay otros medios de impugnación? Pero literalmente el 122 te dice que en cuanto se emita la resolución administrativa debe ser de ejecución inmediata. Exacto. Cosa que yo digo, ok, vamos a ejecutarla, ¿no? Ya no te corren, porque no es la palabra. Te dicen, te separan de tu cargo. Y en lo que tú impugnas, tú sigues en tu casa. Sí. Y a lo mejor después ganas y te reinstalan. Pero mientras ya te hicieron un perjuicio. Claro. Ese 122 es violatorio de 222. 222 es violatorio de derechos humanos, ¿no? Totalmente violatorio. Es un tema que ha generado muchísima polémica porque Sí. el catálogo de sanciones de faltas no graves y de faltas graves se empalma. Sí. Totalmente. O sea, una autoridad administrativa, un OIC, puede imponer una suspensión, una destitución o una inhabilitación hasta por un año. Y un tribunal de justicia administrativa también lo puede hacer. Claro. Sí. Entonces es absurdo, es incongruente que si un OIC imponga una inhabilitación y pretenda ejecutarla de inmediato. Exacto. Cuando el Tribunal de Justicia Administrativa, por respeto a la presunción de inocencia, no puede hacerlo hasta que no cause estado. Claro. Entonces este artículo 222 es materialmente inconstitucional. Pero la Corte, Sí. no me dejarán mentir, ha emitido algunas tesis aisladas e inclusive una jurisprudencia que te dice no es violatorio de derechos humanos, ni mucho menos no es constitucional, porque te permite y no te restringe el derecho a tu defensa. Pero la ejecución ahí dice Claro. inmediata. Claro. Te puedes defender ya. Yo siempre he dicho que tenemos que ser muy cuidadosos con el respeto a los derechos humanos y a una garantía fundamental que está en la ley de responsabilidades, está en la Constitución y está en los tratados internacionales. Claro. Y entonces, si la consecuencia de la sanción que estás emitiendo un servidor público es la misma que la de una falta grave, tienes que esperar a que cause estado. Claro. De lo contrario, pues imagínese el daño que le estás causando a la persona, porque no es que sea de algo que se pueda reparar de inmediato. No, No, exacto. desde luego. Ya lo separaste del cargo, ya lo inhabilitaste, y en lo que se defiende y te gana, Claro. ya lo sacaste. Pero fíjate que aún y cuando lo ganes, el desprestigio, como dice, el daño moral planteado a tu Claro. persona, a tu integridad como servidor público, ya te la deshicieron, ¿eh? Claro, ya te Claro, afectaron. Claro. Y ahí aún y cuando te vayan a restituir en tu empleo, nadie te restituye el cómo te trataron, que tu te dijeron integridad. Por tu supuesto. integridad como servidor público. Por supuesto, y tan es otro trato el que se le debe dar a las sanciones por faltas graves, Sí. que a las de no graves, que sean menores, que la propia ley distingue en el registro. O sea, una sanción por falta grave solamente se puede publicar en las plataformas digitales federal y estatales una vez que cause estado. Claro. Entonces, pues ¿cómo me vas a afectar inhabilitándome por una falta no grave? Aunque no la publiques, ya me separaste el cargo. Claro, efectivamente. Ya me restringiste mi derecho a continuar y a que en algún momento dado hasta me recontraten en algún lugar porque me separaste por un año, que es la misma consecuencia que si me estuviera separando una autoridad jurisdiccional. Claro. Totalmente de acuerdo. Totalmente estigmatizado, ¿no? En el servicio público. Claro. Sí, ahí vemos unas deficiencias en la administración de la justicia, ya sea en el órgano interno de control o en el propio tribunal. Digo que en el tribunal se dan menos, pero no dejan de ser también algunas fuera de la norma, que el servidor público pues es el que, pues, digamos que siente el poder de la sanción, claro, ¿no? Desde luego. Así es. Mira, yo fui también en una época abogado litigante. Yo litigué, cuando publiqué este libro yo era litigante. Ok, ¿en materia disciplinaria? Entre 2001 y 2008, los principios de 2009, fui litigante. Y si tú te fijas en mi estilo de escribir, que además es muy coloquial, no siempre lo he dicho, envidio los formalismos y los protocolos de escritura tan estrictos de los investigadores, porque yo soy muy informal. Pero parte de lo que yo critico ahí, precisamente siendo litigante, pues criticaba las decisiones sí, claro, de la Secretaría de la Función Pública,
porque de repente emitían, Claro. siguen emitiendo en todos lados, Sí, aquí a lo veces, dice, sí. sanciones arbitrarias, sanciones desproporcionales, violando garantías de debido proceso. Entonces, lo que yo siempre digo es que solamente los que hemos estado en todas las trincheras Sí, tenemos una visión integral. Exactamente. Quienes han estado siempre en un tribunal de justicia administrativa, claro, te van a lo hablar ven desde, con esa estructura. Quienes siempre han estado en un OIC, te van a hablar siempre con esa claro, de estructura. esa visión, sí. Porque pues traen la visión de la autoridad, ¿no? Y, Sí. y eso no es correcto, porque siempre hay que tener en cuenta que todos los servidores públicos tienen un derecho a defenderse, Claro, tienen un derecho claro. a que se les respeten sus derechos humanos, valga la redundancia. Totalmente, de acuerdo. Entonces, Fíjate que estoy viendo en uno de los últimos libros, queridos seguidores, uno de los últimos libros del maestro Gándara, que nos escribes algo que me pareció y me llamó la atención, porque además yo soy fan de las contrataciones públicas. Así es. Dice, régimen disciplinario de particulares en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y su duplicidad en las leyes de contrataciones públicas. ¿A qué te refieres con esto, maestro? sí, pues es un tema bien interesante porque pues hay un régimen sancionador duplicado. El régimen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que incorpora por primera vez Ajá, la posibilidad de que el Tribunal de Justicia Administrativa sancione faltas graves de particulares con una estructura similar a los delitos. A los incluso, delitos, sí. Y la posibilidad de inhabilitar a un particular hasta 20 años. En el régimen sancionador común de las leyes de adquisiciones está la posibilidad de que en sede administrativa sancionen También y publiciten incluso la sanción sin estar firme, sí. hasta la publiquen en el diario oficial y separen a un proveedor incumplido por algún periodo, una suspensión de 3 meses, inhabilitación por 6 meses, no sé, Para de inmediato. sí. Y luego esas sanciones resulta que no se impusieron de manera adecuada y los proveedores a veces ganan esas sanciones. Totalmente, creo que tenemos varios ejemplos y uno de los últimos es lo que pasó en Birmex con la intervención que hizo claro. la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que dijo, esta licitación va para atrás, tengas o no tengas contrato, no te lo voy a respetar, y bueno, está en una problemática. Sí, finalmente... Sí. Eso está sumamente... Finalmente, el lado estatal siempre tiene una razón de ser, pues, ¿no? Vigilar y cuidar el cumplimiento de la norma y el interés público. Claro. Pero eso no implica que las autoridades puedan ejercer actos arbitrarios y que el particular no tenga un medio de defensa adecuado para ello. Entonces, este régimen duplicado lo que propicia es que muchas veces las contralorías se queden con los asuntos para ellos poderlos sancionar. Exacto, sí. Para evitar la tramitología que implica hacer un IPRA, pasárselo al Tribunal de Justicia Administrativa, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en la falta grave de utilización de información falsa, pues está duplicada con el régimen de contrataciones públicas, ¿no? Sí, claro. Cuando un proveedor presenta información falsa para sí. sorprender a la autoridad y adjudicarse un contrato sin tener derecho a ello porque engañó a la autoridad. Así es. Por presentarle un documento apócrifo. Falso, sí. O que manifestó tener alguna experiencia que con algún documento que no era idóneo. Que no era así. ¿No? Pero entonces ahí viene esa complejidad de esa duplicidad de sistemas que no debería ser. Claro. O es derecho administrativo sancionador común o es derecho disciplinario. Desde luego. Claro. Yo siempre critiqué desde que se publicó en 2016 la Ley General que se ha incorporado en un régimen disciplinario de autotutela a los servidores públicos, se ha incorporado a los particulares. Eso no me sonó lógico, pues, porque pues los particulares deben estar vigilados y sancionados mediante el régimen del derecho administrativo sancionador. Del derecho administrativo común, sancionador, sí. No del disciplinario. Claro. Porque no están sujetos a esa autotutela, porque no son agentes del Estado. No son agentes del Estado, desde luego, sí. Pues en el régimen anterior, ¿no? Retomando las dos obras, no se consideraba, ¿verdad?, el derecho a la defensa, es decir, contar con un abogado especialista en la materia, aunque algunas leyes estatales, como la de Guanajuato,
que tienen tienen su defensoría, ¿no? De hace muchos años. El extremo total, ¿no? El extremo Sí, total. Pero fíjate que ahí era curioso, la ley anterior te decía que podías comparecer con personas de tu confianza. Con personas de confianza. Exacto. O sea, ya deja tu abogado. Claro. Con alguien que te represente. Llevabas tu amigo y eso es el que te representaba. Ella, ¿no? Claro, sí. Entonces, este régimen, pues ya contempla esta garantía de contar con un abogado especialista en la materia, ese perito defensa técnica. en la materia de defensa técnica, pero no se contempla para la etapa de la investigación. No se contempla para la etapa de la investigación y acaba de salir una jurisprudencia que incluso te dice que se garantiza esto en el juicio contencioso administrativo, ¿no? Entonces, claro. Caray. O sea, creo que ahí sí, con todo respeto para los ministros de la Corte, emitir una jurisprudencia en donde digas que un servidor público se puede defender solo. Claro. Porque esto no es derecho penal y que no está de por medio tu libertad. No está de por medio de tu libertad, pero sí que te impongan una sanción económica de 40 millones de pesos y 20 años de inhabilitación. Y 20 años de inhabilitación. Entonces, pues tú me dirás si eso no es delicado o grave para tu circunstancia, para tu esfera jurídica, ¿no? Claro. Pero ¿será que consideran al servidor público como especialista en su materia y por eso digan... No tienes quien te defienda, defiéndate tú solo. Pero peor aún, fíjate, si a un especialista en derecho disciplinario le inician un procedimiento, no podría autodefenderse. Claro. Porque traes una carga emocional. Claro. Sí, el abogado en general no se puede autodefender. Llamas a tu especialista, que a lo mejor es tu amigo, pero es el especialista en derecho, porque hay una carga emocional y entonces hay un conflicto. Claro. ¿No? Claro, es lo que les comento, ¿no? Pues yo no he visto un cirujano que se haga una operación del corazón, que se opere solo, ¿no? Necesita sería desde luego locura. Un especialista, ¿no? Igual bueno, aquí. Ni siquiera para hacerte una incisión claro. En la pierna, pues. No, porque además lo haces con cuidadito y llega el cirujano y te aconseja cómo va, ¿no? Exactamente. Sí. Oye, maestro, ¿y las medidas cautelares en el derecho disciplinario, cómo y cuándo y a quién las solicitan? Porque además es otro temazo. Sí, otro temazo. Fíjate que yo siempre he dicho, desde el régimen pasado, y aquí está, que la medida cautelar de suspensión del servidor público es inconstitucional. Ya dijo la Corte que no. Claro. Y se ha pronunciado 1000 veces que no. Que porque no prejuzga sobre la responsabilidad y que porque te pueden reinstalar en tu cargo cuando se acredite que no eres culpable. Que no eres, es lo que decíamos con el 122. Claro. 222. Nada más que aquí el riesgo terrible para las autoridades es que quien solicite la medida cautelar sea el de la oficina de al lado tuya. Y entonces, por instrucción de tu jefe, tú la concedas como autoridad sustanciadora. Claro. Sí. Entonces, y otro riesgo es que no tenga una temporalidad, que ya dijo también la Corte que no pasa nada si no tiene una temporalidad, y eso es absurdo, porque debe tener una temporalidad. Debe tener, claro. O sea, un servidor público no puede estar suspendido de manera permanente, claro, nada más porque sí. Tiene hasta en tanto no te resuelvan cuánto, quién sabe. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? A veces servidores públicos que duran 2 años suspendidos. Claro. Porque se tardan en resolver el procedimiento y a la mera hora el órgano interno de control no tiene elementos para sancionar y ahí anda diciendo, pues ahora ¿qué hacemos? Claro. Le vamos a tener que devolver su dinero, lo vamos a tener que reinstalar. No, pues o a veces, un daño, sí, para quedar empatados, sancionan de manera arbitraria y le ponen los 6 meses de suspensión que llevaba ya suspendido. Como sanción, como claro. proceso, como sanción para justificar. Para justificar. Entonces, pues no es correcto. En países como Colombia, que tampoco son perfectos, también hay muchas circunstancias complejas, sí. Pero la suspensión como medida cautelar tiene un plazo. Claro, máximo. Debe tener un plazo, sí. ¿Por qué? Porque pues eso genera certidumbre jurídica. Claro. Y además apura a la autoridad para resolver lo más pronto posible. Sí. Porque es una medida que debe estar plenamente justificada cuando se impone. Claro. O sea, si vas a separar a un servidor público es porque verdaderamente tienes elementos para determinar su peligrosidad, claro, o las circunstancias de su entorno laboral que le están permitiendo obstaculizar tu investigación, o que bajo esa circunstancia laboral está cometiendo alguna irregularidad, claro, de manera permanente, y si no lo separas la va a seguir cometiendo. Claro.
Pero muchas veces en la práctica, y no me dejarán mentir, quienes han estado operando el régimen, muchas veces suspenden a los servidores públicos nada más por consigna. Exacto, sí, porque se tu utiliza Totalmente. Tu jefe te lo pidió porque es el enemigo político. Exacto. Le dice, Entonces, búscale algo y ya. no es correcto, o sea, porque es una medida que, si bien ahora garantiza un mínimo vital, de todas maneras te separan de tu cargo y te limitan tu ingreso total, y pues tu mínimo vital pues te da para lo mínimo. Claro. Pero todos, la mayoría de los servidores públicos, hombres y mujeres, tienen hijos en la escuela, pagan colegiaturas. Totalmente. Sí. Entonces también ahí, incluso si nos metemos más a fondo, estaremos hasta violentando el derecho a la salud, el derecho a la educación, bla, bla, Y bla. creo bla, que bla. también otro derecho, maestro, en la libre designación de otro trabajo, porque a lo mejor traigo este proceso, pero puedo ser partícipe en otra Claro. institución, etcétera, pero te etiquetan Sí, y no sí. te dan trabajo. Además- Esa es la realidad. Además, Eso yo es lo creo que que digo. también hay una gran afectación al servicio público, ¿no? Porque se separa al servidor público, y esa competencia, ¿quién la va a ejercer? Mientras que está Sí. suspendido, ¿no? Sí, finalmente un servidor público de mando medio pues tiene funciones establecidas en la ley. Claro, Te separan y entonces otro servidor público va a tener que hacer su chamba y la tuya, claro. ¿no? O sea, no estoy diciendo que no se justifique separar algunos servidores Sí, públicos. sí, desde luego. O sea, siempre se debe tutelar, en principio, el interés público. Claro. Pero siempre con ponderación, con mesura, Sí. y no con actos arbitrarios. Sí, ¿no? el Código Nacional de Procedimientos Penales pues tiene una serie de principios, ¿no? Para que el juez de control o el Ministerio Público pues puedan dictar una medida provisional o una Sí, medida cautelar, ¿no? sí. La idoneidad, la razonabilidad, Exacto. la temporalidad, ¿no? Acá yo considero que la carga que tienes como servidor público, o sea, ese régimen especial de sujeción, tampoco es para tanto. Exacto. Para que te restrinjan de manera exagerada tus derechos, ¿no? O sea, sí estás en un régimen especial, sí, pero no es para tanto. Claro. Pues, te tienen que respetar lo fundamental, ¿no? Como cualquier otro ciudadano, sin duda, porque pues si no, o sea, sí tienes la carga de además de las leyes que todo ciudadano debe cumplir, pues también tu ley disciplinaria. Desde luego. Pero pues todo debe aplicarse de manera razonada, de manera bien fundada, motivada y sin excesos. Claro. Nos dice una pregunta del público: ¿en qué medida el derecho disciplinario busca proteger la función pública y no solo sancionar la conducta del servidor público? Nos pregunta Rosa Baloc. Bueno, es algo que está junto con pegado. O sea, la función principal del derecho disciplinario es tutelar el buen funcionamiento del servicio público. Y eso incluye también, evidentemente, pues todo lo que tenga que ver con los dineros, con el buen manejo, sí. El buen manejo de los recursos públicos. Claro. Pero lo cierto es que en régimen disciplinario, eso sí, el simple incumplimiento de un servidor público a su función da lugar a una sanción administrativa, a una sanción disciplinaria. No tiene que haber una consecuencia material de ese incumplimiento, porque también el régimen disciplinario de los servidores públicos tutela los deberes funcionales. Claro, o sea, claro. El deber que tienes tú como servidor público de cumplir con tus obligaciones, con tus atribuciones y abstenerte de incurrir en alguna prohibición. Entonces, con el simple hecho de que no cumplas con alguna obligación, no se requiere de que ese incumplimiento tenga una trascendencia al buen funcionamiento del servicio público. Desde luego, sí. Digo, de manera perceptible. A lo mejor sí hay alguna deficiencia, pero que no es tan perceptible. Pero el simple incumplimiento del servidor público de alguna de sus funciones puede dar lugar a una sanción. Sí. Digamos que se privilegia más el derecho a la buena administración, a la función pública, sí. respecto de las actividades del servidor público. Como dicen, junto con pegado, el servidor público ejecuta una competencia, pero va más la medida a la protección de la acción, es decir, la función pública, que al servidor público. Sí, bueno, ahí pues, el sistema de responsabilidades está concebido precisamente, y en la dogmática se dice que es de autotutela.
porque el mismo Estado le interesa que sus agentes, que son los servidores públicos, se comporten de manera adecuada y cumplan con su función. Que cumplan con su función para que el Estado camine de manera adecuada y a su vez el Estado cumpla con su función estatal. Desde luego, ¿no? sí. Y entonces, por ello es que pues tienen los servidores públicos tienen ese régimen especial de que con un simple incumplimiento se les puede sancionar, sin que necesariamente haya algún resultado material, ¿no? Como tal, o por lo menos perceptible, ¿no? Claro, en tu amplia trayectoria como abogado, como funcionario, como juez, pues has visto, ¿verdad?, estos cambios que se han dado en general al derecho disciplinario, y uno de esos cambios, ¿verdad?, que estamos viendo ahora, pues muy trascendentes, importantes, es la implementación de la tecnología, ¿no? Entonces, Sí. Con el tema de la emisión de documentos digitales, ¿cómo cambia el derecho disciplinario? Bueno, estamos en una etapa en donde, Sí. no solo en el derecho disciplinario, en todas las materias del derecho y de todas las demás disciplinas, y de todas las demás profesiones, en donde necesitamos ya urgentemente una regulación del uso de la inteligencia artificial. Sí. Se nos está desbordando. Se nos está desbordando y si no tenemos una regulación para castigar el uso indiscriminado de la inteligencia artificial, pues vamos a acabar dominados por los robots. Sí. Entonces, yo creo que nunca un robot va a sustituir a un ser humano. Totalmente, de acuerdo. Nunca la inteligencia artificial podrá sustituir aunque tú mismo cargues un bot con todos tus libros y Sí. todos tus estudios, todo, para que le preguntes, dime si fueras Alberto Gándara, ¿qué respondería? Sí. Claro, no, Aún así no. se puede equivocar. Se equivoca, claro, sí. Sí, se totalmente. equivoca. Fíjate que aquí hemos estado platicando en otros programas el uso de la inteligencia artificial, y decía algunos comentarios de la doctora Liz Padilla que efectivamente, aunque los algoritmos sean cargados por el humano, pues no puedes decir fue la inteligencia artificial o de quién vació ahí la información, ¿no? Y ella también hablaba sobre la obtención ilícita de la prueba con este tipo de tecnologías, o sea, hasta dónde nos va a llevar de poder ser útil esa obtención ilícita de la prueba. Claro. Sí, pero hay que regularlo, eso es lo importante, el punto fino. Sí, Que mientras que no se ahora regule, ya todo es por... Mientras ¿no? que no se Estos regule, pues dispositivos. todo el mundo va a empezar a consultar ChatGPT, lo que sea. Y bueno, ya empezamos a ver sentencias hechas con inteligencia artificial. Totalmente, ¿no? Que transcriben y se equivocan. Y se ve que no está redactado por un mortal. O sea, Exacto. O Pero demandas, lo ¿sí? peor aunque le pongan humanizar, de todas maneras Sí, no se humaniza. Pero lo peor Claro, de todo, claro. maestro, ¿sabes qué? Te das cuenta que, independientemente de la redacción, citan alguna normativa inexistente. Sí, Y a lo mejor, se equivoca cada ¿y sabes rato qué en es lo más inteligencia brutal? artificial. No eso, sino que quien presenta el proyecto ni siquiera se tome De hacer el tiempo de hacer una lectura y decir, ah, caray, no me suena, y ver si sí es cierto o no es cierto. Eso es lo más peligroso. Sí, el otro día, les platico, en una mesa de amigos, estábamos hablando de este tema y un amigo me dijo, yo le pedí a la inteligencia artificial que me diera una jurisprudencia con estas características y me la dio. Sí. Y yo la desde luego. cité y la invoqué y me lo creyeron. Eso No es lo consultaron. No lo consultaron. Pero a la hora de la hora resultó que la jurisprudencia la inventó la inteligencia Sí, artificial con Exacto. criterio. como yo claro. se la pedí. Sí. Y yo dije, qué riesgo, y qué lamentable que ni siquiera un juzgador diga, a ver si es cierto, porque no me suena Eso, esta jurisprudencia, ¿no? Esto es lo más peligroso. Vamos a contar. consultar si sí existe. Sí, Exacto. ahora tienen que contar con O sea, sistemas no para es identificar, malo ¿no? el uso de las tecnologías de la información. Lo malo es que Ya el no- ser humano ya ni no se siquiera toma el tiempo. constata. Claro. Sí. Y estás cayendo en el error de deshumanizarte. Porque tú mismo, como juzgador, tienes que revisar lo que te están presentando las partes como alegatos y como sustento de sus fallos, de sus elementos argumentativos. argumentativos. Ajá. ¿no? Entonces, si no lo constatas y te vas con la finta,
pues hay un fraude procesal ahí, hay un engaño al juez, sí, pero tú también estás obligado a verificar que lo que te dicen pues, es real, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y dentro de tu experiencia a nivel internacional, ¿ha existido algún tipo de juicio o de resolución en las cuales hayan mencionado este tipo de elementos no certeros de la inteligencia artificial? Fíjate que no me he metido, te confieso, en este tema de ignorancia. No conozco ninguna sentencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que haya tratado el tema específico de la inteligencia artificial. Sí, todavía Pero no creo que llega a eso. no llega a eso. No pero tarda, no tarda. No tarda, pero bueno, todos los juicios que trae la Corte Interamericana pues son un poquito más viejitos. Sí. O sea, son expedientes sí, son expedientes más antiguitos en donde todavía no existía este tipo de cuestiones. Esta tecnología tan avanzada, claro. Sí, en el con el régimen, con la administración del presidente Miguel de la Madrid, pues se da esta, ¿verdad?, denominada renovación moral de la sociedad. Y desvergonzado, ¿verdad? Y ahí se empiezan a expedir por parte de la Secretaría, ¿verdad?, de la Contraloría, los códigos de ética, que aquí también hace un análisis el maestro Gándara, cómo ha sido la evolución de estos instrumentos pues para guiar la conducta, ¿no?, el buen comportamiento de los servidores públicos en la actualidad. Pues mira, qué interesante, porque lo que han estado haciendo algunos órganos internos de control es que ante la imposibilidad de encontrar un incumplimiento normativo, legal, se van al incumplimiento a la conducta, de un código deontológico, ¿no? De un código deontológico. Entonces, lo que ha sucedido, y yo lo he criticado, es que algunos códigos de ética que se han emitido pues violentan el principio de reserva de ley. Sí, o sea, claro. Tú no puedes ampliar lo que no está catálogo, en la ley, ¿no? Sí. ampliarlo en un catálogo de obligaciones y prohibiciones que tú te autorregules. Claro. O sea, en un código de ética, si lo generas como una circular, a lo mejor dices, bueno, ok, circular para hacer del conocimiento a todos los servidores públicos que tienen prohibido salir a fumar, no sé, pues. Sí, ¿no? sí, claro. Alguna conducta de ese tipo. La conducta, sí. ¿No? Bueno, entonces ya por lo menos es una instrucción de tu jefe, ¿no? Claro. Pero los códigos de ética, que yo nunca he dicho que se incumplan, al contrario, siempre llamo a los servidores públicos a que los cumplan, porque es nuestro deber. Digo nuestro, porque ahorita no soy servidor público, pero lo he sido muchos años. Es el deber del servidor público cumplir con los códigos. Claro, desde luego. Pero su incumplimiento no puede dar lugar a una responsabilidad administrativa, porque la fuente obligacional proviene de un instrumento deontológico y que además está cargado de todos estos vicios. Claro. O sea, que hacen un catálogo mucho más amplio de lo que la ley prevé, no conforme a los tipos de la ley, y de ahí desarrollan, ¿no? Sino que hacen tipos nuevos. Sí, además, Entonces, pues hay diferentes contenidos, ¿no?, que vienen desde el artículo 1 de la Constitución, o respeto a los derechos humanos, y luego toman los principios, ¿no?, las obligaciones del 109, y luego en la ley no se desarrollan, ¿verdad?, sino que ya tenemos una normativa de tercer o cuarto nivel, que ya elabora un área administrativa. Ya ni siquiera es una norma blanda, como le dicen coloquialmente, es un código de ética. Entonces, es muy lamentable que, por ejemplo, algunos códigos de ética establezcan conductas que además están plagadas de conceptos jurídicos indeterminados. Sí, ambigüedades. Ambigüedades que se prestan para que la autoridad que interprete, pues lo va a hacer de manera subjetiva, no de manera objetiva. No hay muchos elementos. Maestro, y ahorita que estás hablando respecto de la conducta, del código de ética, ¿qué nos puedes comentar con relación a los medios alternativos de solución de controversias y el derecho disciplinario? Híjole, qué interesante. Por ahí va a salir un librito que les recomiendo, que va a coordinar Luis Osuna, el magistrado Luis Osuna. Sí. Con Sergio Valls, precisamente con Tirano Blanche, en donde colaboro yo con un ensayo y concluyo que es de altísimo riesgo que se haya incorporado la posibilidad en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de enero del año pasado,
que se haya abierto la posibilidad de que se negocien el cómo se van a ejecutar las sanciones administrativas. Claro. Eso es impensable, pues, porque finalmente viene un procedimiento disciplinario, la autoridad individualiza la sanción y la impone conforme a ese ejercicio de individualización. Y luego, a la hora de ejecutar, no, hombre, ahí te la dejo barata. Pues no. Claro. Sí, ya se llevó todo un proceso, un análisis. Estricto, pues, claro. Y ya después una negociación. Entonces, que se pueda negociar el pago de una sanción económica para que sí caiga el dinero de regreso, bueno, está bien. Pero una sanción disciplinaria no es negociable. Claro. Ya se impuso, ya hubo una litis, ya hubo un ejercicio, un análisis, un análisis teórico, técnico, establecieron las pruebas, ¿no? Ya hubo un proceso, ya se desahogó todo un proceso, y ya hubo una defensa, ya hubo recursos, ya hubo resolución. Entonces es impensable esa puerta que está abriendo la ley de medios alternativos para que se puedan negociar, porque finalmente es un negocio. Sí. La ejecución de una sanción disciplinaria, ¿no? Porque eso violenta el orden público. Claro. Eso, con eso concluyo yo en ese artículo, ¿no? Claro. En ese ensayo de este libro. Sí, totalmente, y sobre todo porque entonces te enfrentas a una como una doble sanción, vamos a llamarle, ¿no? Llevo un procedimiento, me impone la sanción, pero me acerco a ti a través de los mecanismos alternativos, solución de controversia, y me digo, no me impongas esta sanción, pero yo puedo esto porque mi historial tal vez como servidor público pueda disminuir esa sanción. Pues. O por ejemplo, que te impongan una sanción de suspensión de 90 días y que te la vayan prorrogando. Exacto. Ahorita te vas a ir un mes, luego vas a regresar otro mes, luego te vas otro mes. Claro, ¿cómo quieres que? Luego regresas otro mes. Claro. ¿No? Para que no te vaya, para que vengas a cobrar una quincena no, y así. Sí, es impensable. E incluso yo también tendría mis reservas de la mediación a través de estos centros públicos que se están creando en los tribunales de justicia administrativa. Sí. Cuando no hay un juicio de por medio. O sea, cuando la petición de mediación venga de la autoridad administrativa o del particular que trae un preconflicto con la autoridad administrativa, y que para evitar un juicio te lanzan la posibilidad de negociar. La ley es muy ambigua, nada más habla de un dictamen técnico, pero no se dice los alcances de este dictamen técnico, y ahí lo importante y la interpretación que se le debe dar a ese dictamen técnico es que tiene que haber una opinión del jurídico. Sí, claro. Una opinión del órgano interno de control y una opinión del área de finanzas, cada uno pues, desde su perspectiva jurídico, para decir si hay viabilidad para convenir o no. El OIC para verificar si con convenir no se va a incumplir alguna de las disposiciones de la ley de responsabilidades. Claro. Y el área financiera pues para ver si hay recursos para cumplir con el posible convenio. Claro. Entonces, pero la ley no habla de eso. Entonces, no tiene un vacío ahí. Deja muy abierta esa puerta y, claro. Y ahí pues las leyes locales de mediación van a tener que ser un poquito más extensas para generar este tipo de candados, pues, claro, para que no se desborde. Pero bien, como lo dice Miguel, solamente aquellos que están en las diversas trincheras como tú llegan a esa conclusión, porque si estás de un lado que aplicas la norma, pues dejas caer el poder del Estado. Si estás del otro lado, como servidor público, no alcanzas a entender este tipo de aplicabilidad, y si estás en el lado del litigante, bueno, es el que creo que más cercanamente se da cuenta de este tipo de análisis. Yo te diría que la mayoría de los litigantes en materia de responsabilidades administrativas en algún momento fueron servidores públicos. Sí. Sí, porque le entienden totalmente. Le entienden a la materia. Totalmente, estoy de acuerdo. Saben de las deficiencias internas de los OICs. De los OICs, porque ya formaron parte de ellos. Y entonces, por eso, pues, cuando se les cierra el camino en el servicio público, van al litigio administrativo. Optan por defender. ¿No? Que eso fue un poco lo que me pasó a mí. No porque se me haya cerrado el camino en el servicio público, pero yo decidí cambiar de aires en el cierre del 2000, cuando acabó el sexenio de Zedillo. Yo dije, pues yo creo que ya me voy a reinventar, voy a poner mi despacho, voy a empezar a litigar. Y así estuve 8 años. Y, muy bien, la verdad, muy buena pues, experiencia, ¿no? Una gran etapa de mi vida fue cuando empecé a escribir.
y ya luego pues el servicio público me llamó de regreso en el 2009 y pues así he estado, de 2009 hasta 2024 y ahora en el 2025 que estoy otra vez en una figura ciudadana en la que tenemos un poquito más de amplitud para, para este tipo de cosas, pero finalmente pues es una figura ciudadana en donde eres un medio servidor público, porque pues tienes facultades en la ley como ciudadano, entonces... Sí. No, pero una gran trayectoria la del maestro, ¿verdad? Que nos puede dar esta visión. Súper reconocida y que además tienes muchos seguidores que analizan tus textos, que aprenden o que aprendemos de tus textos, claro. Y que nos das esa amplia visión de las diversas panorámicas, ¿no? Sobre todo algo que dijiste ahorita, el servicio público te llama, lo que hemos sido servidores públicos. Y ya, como dicen, si ya lo probaste, quieres regresar, porque el servicio público es de suma importancia y trascendencia, pues para la función administrativa. Y cuando ya no eres servidor público es cuando te empiezas a dar cuenta de muchas deficiencias que el servicio público tienes y que pues finalmente estás ahí adentro. No es que estés contaminado, pero hay muchas limitantes que no te permiten pues realizar lo que, por ejemplo, en la academia o en el litigio nos permiten. Sí, sin duda. Sí. Siempre hay que tener una visión periférica, porque si nada más te quedas con una sola visión, nunca vas a entender los temas de manera integral. Sí, claro. Tienes que ver todo el panorama. Pues estamos casi por cerrar esta emisión. Siempre es muy grato tener a estos grandes disciplinaristas y aprender de ellos, así que pues vamos cerrando este programa, maestro. ¿Cuál sería alguna pues opinión, recomendación que le pudieras dar a aquellos disciplinaristas que están ya metidos o que quieren empezar sus estudios en esta gran materia? Pues mira, primero que si quieres involucrarte en una materia, la estudies, te involucres, hay que leer, releer y releer la ley. Sí, claro. Porque de repente en el chat que tenemos ahí con nuestro amigo Rodrigo, algunos participantes lanzan preguntas que la respuesta está en la ley. Entonces, lo primero que tienes que hacer es leer la ley y pues saber qué contiene. Totalmente. Ya después, la base es la legalidad, ya después un segundo paso es empezar a analizar las figuras de manera integral, no de manera aislada, porque a veces también hay interpretaciones muy aisladas de algunos preceptos de la ley, ¿no? Pero básicamente primero, pues si quieres involucrarte y estudiar una materia, pues conoce su ley, la ley que rige esa materia. Y ya una vez que la conozcas, entonces sí, pueden haber muchas inquietudes, pero ya con base en un conocimiento básico de la norma que rige, pues, determinada disciplina, como lo es el derecho. Y sobre todo, querido doctor, que se acerquen a los que escriben, porque nos transmiten su gran experiencia que en esta disciplina es necesaria. Además, por ejemplo, el doctor Miguel López Olvera también es un gran estudioso de esta disciplina que ha escrito algunas cuestiones, por ejemplo, de la prueba, ¿no? Que aprendemos de ellos y que si no, pues aquí los tenemos, hay que preguntarles, ¿no? Y es bien importante poner el disclosure de que pues no necesariamente lo que escribimos es la verdad. Sí, totalmente, absoluta, totalmente. Pero es un punto de partida. Pero es un punto de partida. Son puntos de exacto. vista de los operadores, los que hemos estado en las trincheras distintas, en los fregadazos, como se dice coloquialmente, pero ninguno de los autores de ninguna materia es dueño de la verdad. Entonces, pues nosotros exponemos nuestras inquietudes, nuestros puntos de vista, y están sujetos a debate y a que nos los cuestionen. Y a crítica, claro. Totalmente, pero como dice el doctor, es un punto de partida en el cual a lo mejor después discutimos, pero ya es sobre lo que ustedes escribieron, que es lo importante. Lo importante es que si alguien te va a criticar lo que escribiste, que sea con conocimiento. Que por lo menos haya escrito algo. Sí, totalmente. Porque si criticas y no has escrito nada, pues mejor primero ponte a estudiar, escribe algo y ya luego criticas a quienes. Y síganos en Frecuencia Disciplinaria para emplear esos conocimientos. Querido doctor, pues nos vamos. No, pues muchísimas gracias al maestro Alberto Gándara Ruiz Esparza por estar en este espacio, por acudir a esta convocatoria, a esta invitación. Un lujo de verdad platicar con él sobre estos temas de actualidad del derecho disciplinario. Y bueno, pues aquí, por último, ¿verdad? Les vuelvo a mostrar
sus libros, Derecho Disciplinario Mexicano, los que quieran conocer un poquito más atrás de los antecedentes, responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Y este nuevo que se llama Tópicos Actuales de Derecho Disciplinario, Evolución Teórica y Práctica del 2020 al 2024. ¿No? Y aprovecho el espacio para comentarles a mis amigos del Estado de México que vamos a publicar de manera gratuita una ley de responsabilidades administrativas del Estado de México y municipios comentada. Magnífico. Actualizada prácticamente hace un mes. Y Muchas va a estar felicidades, disponible maestro. para descarga en alguno de los portales gubernamentales del Estado de México. Y es una de mis compromisos, de mis tareas como gente del Estado de México, seguir aportándole a mi estado todo lo que pueda de manera absolutamente desinteresada. Magnífico, Excelente, muchas luego nos felicidades. pasan los datos para que aquí a los disciplinaristas tengan esa pues aportación también y te puedan estudiar en tus textos. Desde ¿no? luego. Así Muchas que nos felicidades. despedimos de esta emisión, no sin antes también saludamos nuevamente a nuestro querido amigo y doctor Yuri Pavón. Aquí estamos, te Amigo. extrañamos, querido amigo. Mejórate Reponte pronto. y por favor que tu salud mejore cada día más, porque ustedes recordarán que el doctor Yuri Pavón dio un mal paso. Dio un mal paso. ¿No? Sí, Por sí. eso estamos aquí, pero sabes que te queremos y pues estamos felices de que vas evolucionando. Nuevamente también emitimos un cordial saludo a nuestra querida amiga doctora Liz Padilla. Un saludo muy cordial. Exacto, Un saludo para pronto la nos doctora. vamos a ver aquí juntos, pero esperemos que esta emisión haya sido de su agrado, hayan aprendido y no se olviden seguirnos aquí en Frecuencia Disciplinaria, solo por Yus Canal Multimedia, el canal de tu facultad. Que tengan excelente Muchas noche. gracias por la invitación. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.